Muy buenos días, este domingo, una nueva charla. Me presento, mi nombre es Marta García. Hoy estaré en este espacio maravilloso con ustedes compartiendo esta información tan importante que siempre estamos acá dando los domingos a las 9 de la mañana. Nuestro doctor Moisés Ricarte es el profesional de la salud, médico holístico, que siempre viene a acompañarnos y a compartir todo su conocimiento para que cada uno de nosotros aprendamos un poquito más de nuestro cuerpo, cómo se desarrolla, cómo infiere en nuestra vida cada situación, los problemas ambientales, todo, por muy sencillo que sea, cómo todo viene a nuestro organismo a aportar o a quitarnos. Entonces, a cómo aprender a defendernos y a darle las herramientas a nuestro cuerpo para que cada día esté mejor. Hoy vamos a hablar de algo que hemos escuchado mucho, el metabolismo. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? La diferencia entre el metabolismo de pronto humano, animal y en las plantas, porque cada ser viviente tiene un desarrollo diferente. Entonces, la importancia del metabolismo hoy en el ser humano, cómo nos puede ayudar, cómo nos cambia, cómo a medida que vamos avanzando en edad, nuestro cuerpo y nuestro metabolismo en sí, que pena la redundancia, pero hoy hablamos de esto, cómo se transforma, cómo se desarrolla. Espero que todos los domingos estén aquí conectados, compartan este enlace con sus amigos, familiares, porque el poder estar educándonos, aprendiendo, tener conocimiento nos hace cada vez más ricos y tenemos más oportunidades de cuidarnos y estar mejor. Invito hoy al doctor Moisés Ricaute, que es quien nos da estas charlas maravillosas de cómo podemos cuidar nuestro cuerpo. Y por favor, tomen nota, les vamos a poner en el chat el canal de YouTube, donde ustedes pueden ir a ver las otras charlas anteriores que hemos tenido en este espacio maravilloso, para que si algo que de pronto no recuerdan o tienen inquietud, lo puedan encontrar ahí. Y muy pronto vamos a abrir un espacio, un domingo, única y exclusivamente para que ustedes le hagan preguntas al doctor. No le den temor, pero vamos a hacer preguntas concretas. Va a ser un espacio muy inclusivo para que ustedes, que siempre nos acompañan en estas charlas cada 8 días, puedan aclarar inquietudes. Tomen nota de esas charlas anteriores o de esta para que le puedan preguntar al doctor alguna inquietud que tengan sobre ellas o sobre su cuerpo. Entonces, no siendo más, vamos a darle la bienvenida al doctor Moisés Ricaute, que nos viene a hablar de algo muy importante, cómo el metabolismo infiere en nuestro cuerpo. Muy buenos días, doctor. Martica, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy en este día, domingo, un poco frío en algunas partes y de temperatura óptima en otros lugares. Agradezco mucho a estas personas que están aquí, que compartan este link de esta charla con sus conocidos y familiares, porque realmente lo que nos acabas de comentar es interesante y es muy bonito que tengamos el conocimiento. Aquí dice que aquel el que tenga el conocimiento tiene el poder. Y qué bueno nosotros tener el poder sobre nuestra salud, ¿cierto? Tener esas condiciones de beneficio para no decir, ah, sí, es que realmente estoy haciendo lo que me dice la parte médica o estoy haciendo lo que realmente veo a través de los medios de comunicación. No, de verdad, tengamos el poder, tengamos el conocimiento, porque de esa manera vamos a entender un poco cómo es que la parte de la salud en Colombia, ¿cierto? Y en otros países, realmente sí nos aporta o no nos aporta, ¿cierto? Hasta dónde puede llegar ese profesional de la salud, sabiendo que tiene un poco de limitaciones que no nos permite a nosotros ser cada día mejores. Y eso pues uno también tiene que tener un reconocimiento que todos los entes de salud, los profesionales de la salud, se esfuerzan mucho porque nosotros estemos bien. En la parte de lo que es las estructuras de la salud, eh, uno entiende un poco y va mucho más allá del concepto de que la salud también las entidades de salud sirven muchísimo cuando hay aquellas condiciones de emergencia, procesos quirúrgicos, procesos de restauración, trasplante de órganos,
cosas muy macro, muy grandes, ¿cierto? Pero nosotros en Colombia pues, y en otros países, como que nos vemos muy alcanzados en el tema de la prevención. Y eso es lo que queremos en estas charlas, que nos enfoquemos. Empecemos a realizar esos procesos de prevención. Es mucho más fácil, creería yo, que podamos trabajar esos procesos de prevención para que en el futuro realmente no tengamos estas complicaciones. Porque qué bonito uno poder prevenirse, ¿cierto? Teniendo un conocimiento específico, como lo hablabas ahora. Vamos a hablar algo muy interesante, el proceso metabólico, ¿cierto? El mismo concepto. A veces uno como trata de entenderlo y no entenderlo, porque uno puede decir, sí, ¿para qué realmente sirve esa palabra? ¿Qué contexto tiene? ¿Cuál es su profundidad? ¿Y cuál es su anchura? La palabra meta significa un logro, ¿cierto? Un objetivo, un fin. Y el bolismo o el bolo significa como alimento, estructura, ¿cierto? Entonces es como lograr ese objetivo de transformar el alimento. Ese es el significado como del metabolismo como tal. Metabolismos tenemos todos, como tú le decías ahora, no solamente nosotros como seres humanos, sino las plantas y los animales hacen ese proceso metabólico. Y hoy queremos que nos enfoquemos en entender un poco este concepto y cómo es que el ser humano hace esos procesos de transformación, para qué los hace, cuál es realmente el objetivo de entender el concepto como tal y todas las condiciones y todo lo que el cuerpo humano realiza para hacer esos procesos de transformación. No sé si les damos unos minuticos más o ya continuamos con la charla para que ellos compartan. Ya les compartí en, En nuestro chat. sí, el canal de YouTube donde se están grabando las charlas. Realmente no son muchas porque hasta ahora estamos comenzando, pero sí es interesante que ustedes las miren y que nos hagan sus comentarios, ¿cierto? O hagan sus preguntas ahí. También es interesante dar a conocer que abramos un espacio para hacer como una pequeña interconsulta, que a veces es bastante interesante uno poder levantar la mano y decir, doctor, ¿qué hago con esta condición, con esta alteración o qué pasa con tal tema o tal condición? Y eso es bastante interesante porque pues, realmente aquí uno puede darse cuenta si realmente lo que me está pasando en mi cuerpo le puede pasar a otras personas o si yo realmente soy único, ¿sí? Que a veces uno piensa con las enfermedades y con las condiciones que le atañe a la parte de la salud, no, eso solamente le compite a mí. No, ¿cierto? Porque hay muchas personas que pueden tener una condición igual, pero no con una sintomatología diferente. Entonces, eso lo podríamos analizar, lo podríamos ver y podríamos trabajar sobre eso en un momento determinado. Cuéntame, Martica, si tenemos Excelente, alguna pregunta. excelente. Bueno, vamos a dar unos minuticos más. Pónganos en el chat desde donde nos se conectan, desde donde nos están viendo. Y como nos dice el doctor en nuestro canal de YouTube, ustedes saben que ahora la importancia de la viralidad, hacernos virales para que lleguemos a más personas y podamos compartir esta información y este compartir de verdad del bienestar. Eso es lo que, por eso es que estamos acá, por eso es que nos inspira estar en este espacio maravilloso. Nos saludan desde Bogotá, Sandra, qué bien, también por aquí Miguel nos saluda desde Río Negro, Antioquia, Dulfari también, qué rico que estén aquí. Entonces, como les decía, o sea, es muy importante en el mundo de hoy la viralidad. Entonces, vamos a este canal, vamos a compartir, vamos a dar me gusta. Espero que les guste a todos porque si han estado en estas charlas, saben qué tan importantes son. Entonces, para que entremos en tema, porque esta charla no va a ser solo para hoy, porque es tan importante y tan extensa que yo creo que vamos a hacer varios capítulos de ella, de pronto uno o dos más, para que tomemos nota de algo muy importante. Entonces, yo quiero empezar con algo. Doctor, ¿por qué el metabolismo es tan importante en nuestro cuerpo y cómo influye en nuestra vida diaria?
Gracias, Martica, por esa pregunta. Bueno, como les decía al inicio, la palabra pues, tiene un contexto bastante interesante de entender. Y realmente cuando yo hago procesos o mi cuerpo hace procesos de transformación, ¿sí? Entonces puedo identificar que lo que yo ingiero a través de mi sistema digestivo debe hacer un proceso de transformación, ¿sí? Entonces uno podría mirar, ok, entonces lo que yo me alimente pues va a tener por allá dentro del sistema digestivo unos cambios, ¿cierto? Unas acciones y eso realmente en qué repercute porque a veces uno, a veces todo en la parte de la alimentación, uno como el que lo identifica es por un aspecto sensorial, ¿sí? Entonces, si yo paso por un restaurante y están cocinando una carne o haciendo una carne, todos mis sensores, ¿cierto? Se activan y como que mi mente allá se activa y dice, qué rico poder comer tal cosa, ¿cierto? Y así pasa inclusive con todos los elementos que nosotros podamos ver, ya sea en el supermercado, en la tienda, en la calle, porque nuestros sensores son los que se activan y los que nos permiten a nosotros como reconocer que ese alimento a través de mis pensamientos son los que realmente yo deseo, no los que yo quiero y necesito, sino lo que yo deseo, ¿sí? Entonces, estamos como envueltos, digamos, con tanta información y que, digamos, en la misma medios de comunicación nos invaden de tanta información que nosotros no analizamos qué es lo que estamos alimentando, qué es lo que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo, sino es lo que nos presentan, ¿cierto? Entonces, si uno va, por decir algo, a la panadería, eh, a mirar lo que hay, entonces son nuestros sentidos los que se activan. Y dice, ay, qué rico, ¿cierto? Un croissant, un pastel, una torta. Entonces, uno se llena de muchas sensaciones y al final, ¿cierto? Uno termina adquiriendo ese elemento para poderlo consumir. Pero hay algo que necesitamos identificar y es algo muy bonito, es realmente muchas veces nuestro cuerpo con los procesos metabólicos identifica cuál es la necesidad que nosotros tenemos, ¿sí? Voy a darles un ejemplo. Si mi cuerpo necesita magnesio, ¿sí? Entonces, muy posiblemente a través de los sentidos o a través de la inteligencia digestiva, lo podría yo llamar, porque tenemos más de 240 millones de neuronas en el sistema digestivo, va a identificar a través de los sentidos visuales que se tenga una necesidad de consumir algo, como por ejemplo un chocolate, ¿sí? Entonces, como que uno siente esa necesidad y consume ese chocolate. Pero esa es la primera instancia, porque la segunda instancia puede ser una condición de una activación de un aspecto muy, muy emocional, como por decir algo, tengo ansiedad, ¿sí? Y necesito comer dulce, porque el dulce me va a permitir a que me tranquilice un poco. Entonces, miren realmente que está conectado con el proceso metabólico muchas cosas, un aspecto emocional, un aspecto sensorial, ¿cierto? Pero no un aspecto biológico, que es lo que nosotros necesitamos identificar en este momento. Sí, voy a compartir la charla, la información que hay el día de hoy. Me dicen si la están viendo, por favor. Sí, doctor, se ve su pantalla. Voy aquí a quitar esto que está aquí arriba, porque no veamos eso allá. Bueno, no me acuerdo dónde es que se quita esa partecita. Ahora se ve mucho mejor. Bueno, entonces, aquí quiero hacerles una pregunta para que todos miremos. Realmente aquí hay varias preguntas en el proceso metabólico. Dice, ¿cómo obtenemos la energía de los alimentos? Dice, ¿todos los alimentos proporcionan la misma cantidad y tipo de energía?
La energía que proporciona los alimentos es la misma que permite realizar la enorme variedad de funciones celulares. Las plantas también requieren energía. Entonces, mire que realmente son preguntas que uno se podría hacer, ¿sí? Porque uno puede decir, listo, es la misma energía que me da, por decir algo, las proteínas, la misma energía que me dan los azúcares, la misma energía que me dan los vegetales, podrían servirme o las son las que realmente necesito para cumplir todas las funciones, o no solamente las funciones físicas y fisiológicas, sino las funciones celulares que son las más importantes, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos siempre identificamos es que cuando yo tengo una baja de energía, yo tengo que buscar algún elemento para cumplir esa necesidad, ¿sí? Pero lo más importante es poder identificar que son las células las que realmente hacen el proceso interno. Y la célula es una estructura demasiado pequeña, ¿sí? Y el alimento es una estructura demasiado grande. Pues si yo voy a comparar, por ejemplo, un pedazo de una torta, ¿cierto? Y lo llevo comparándolo con una estructura micro, que es una célula, uno dice, por Dios, ¿cómo hace que realmente la célula consuma esos contenidos de la torta? Y es el proceso del metabolismo el que genera esas condiciones. Aquí la lámina nos dice que muchos de los procesos energéticos, como la electricidad, la quema de combustibles fósiles y otros, que involucran el bienestar humano, se llevan a cabo por la transformación de la energía para obtener un producto o un beneficio, ¿sí? Pero no son tan eficientes como los procesos energéticos que realiza la célula a través de las reacciones químicas que involucran su conversión para ser almacenada en moléculas orgánicas y realizar funciones biológicas. Entonces, si nosotros vemos por allá, creo que en charlas les había mostrado realmente cómo es una célula. La célula tiene una estructura que tiene por dentro como un sistema digestivo. Y esa célula es la que nos permite, o la parte interna de la célula, la que nos permite hacer esa transformación. Ella captura aquellos componentes que realmente le suministramos a través del sistema digestivo y esas estructuras pequeñas las asimila, ¿cierto? ¿Cómo las elimina? Por ejemplo, podemos identificar estructuras como las proteínas, como los minerales, como los aminoácidos, que ya han sido transformados y son llevados a través del torrente sanguíneo y se las entrega a cada una de las células. Entonces, mire realmente lo bonito que nuestro cuerpo realiza esa condición. Aquí la lámina nos muestra lo que les estaba comentando, ¿cierto? Entonces tenemos al lado izquierdo la cantidad de elementos que nos dice que es una energía química, como los carbohidratos, la grasa, las proteínas y otros, realmente se transforma, el cuerpo las transforma en algo que se llama adenosín-trifosfato, que es el ATP. Y por consiguiente hace una transformación o un cambio generando algunos elementos como el dióxido de carbono, como el agua, algunas estructuras químicas que realmente ya no son desechos, ¿cierto? Pero realmente esa transformación genera procesos de energía y el proceso metabólico también genera procesos de energía. La lámina aquí nos dice que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas y físicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía y construir y reparar tejidos. Mire lo interesante que realmente es esto. No solamente para producir energía, sino para construir y reparar nuestros tejidos. Entonces, si yo tengo, digamos, un desgarro muscular, para que me puedan entender, uno siente el dolor y si uno le dice al médico que por favor le haga una radiografía, pues se va a ver la estructura rota. Pero ¿qué hacen nuestros alimentos con el proceso metabólico? Le va a decir a la célula del tejido que tome esos componentes, ¿cierto? Y que utilice lo que realmente necesita para hacer la reconstrucción. Entonces, va a reparar o va a empezar a producir más células de tejido liso para que se puedan unir y se puedan adherir y se puedan pegar. Entonces, eso es muy bonito poder entender este concepto porque realmente yo puedo identificar que todo mi cuerpo es tan inteligente
que a través del proceso metabólico yo puedo reparar absolutamente todo, todo en el cuerpo se puede reparar. Siempre nos han dicho en la parte médica que hay algunas cosas que no se pueden reparar, ¿sí? Como por ejemplo, dice, no, es que usted tiene dañado el páncreas y eso no se repara, hay que hacerle un trasplante, el hígado, el corazón, el parte del pulmón. Pero si uno hace realmente conciencia de los nutrientes que estamos consumiendo, que los podemos convertir a micronutrientes y que esos micronutrientes de las células los van a tomar en su proceso de transformación y podemos lograr el objetivo de transformarlos para que realmente se repare la estructura del tejido, ¿sí? O la estructura del órgano o la estructura del sistema. Entonces, eso se puede hacer y se puede realmente tener, digamos, la epigenética, ahora que tenemos una ciencia mucho más avanzada, nos está determinando que a través de los nutracéuticos, que los vamos a ver al final, o no creo que los alcancemos a ver hoy, pero lo vamos a ver, logramos específicamente cómo poder entender que hay unas moléculas que realmente nos permiten hacer esa reconstrucción. Vamos a ver las diferentes fases del metabolismo, que eran una de las preguntas que tienes, ¿sí? Entonces, aquí en la gráfica vemos que una semilla nos puede generar una planta. En nuestro cuerpo también podemos hacer esas fases porque las plantas, los animales, como hablábamos al principio, generan esos procesos de transformación. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, voy a esta partecita de acá. Me gusta que se me vea esto aquí. Lo voy a mirar cómo lo desarrollo para que podamos ver bien esta parte. Eh, bueno, aquí vamos a ver dos conceptos que son el catabolismo, que es un proceso interno que hace la célula, pero quiero que ustedes por favor tomen nota y estén muy conscientes de lo que está sucediendo, de lo que realmente hace la célula. El catabolismo realmente es un proceso destructivo que libera energía a partir de la ruptura de enlaces químicos presentes en los nutrientes, como la hidrólisis y la oxidación. Ejemplos, incluye la digestión de alimentos y la respiración celular. Entonces, en la parte izquierda, ustedes ven, hay una estructura que parece unas moléculas. Esa molécula larga que ustedes ven ahí, al hacer el proceso de catabolizar, genera al lado izquierdo energía y al siguiente lado una unidad de estructura pequeña molecular, ¿sí? Entonces, realmente eso podemos identificar que lo hace. En la gráfica voy a aumentarles un poco la imagen en la célula, ¿sí? Entonces, en la célula, la mitocondria que estamos viendo aquí hace esos procesos, ¿sí? Entonces, toma el alimento, ¿sí? Hay un proceso de como respiración celular. Posteriormente hay un desecho que se llama el CO2 y una liberación de estructuras de energía de hidrógeno, ¿sí? Que se llama, digamos, hay unas activaciones con respecto a la producción del ATP que ya les había comentado, que es la producción de la energía, ¿sí? Generado por unas estructuras que se llama la glucosa. Entonces ahí podemos identificar que realmente la glucosa cumple un papel importante en los procesos de la transformación a través de la célula en la parte de la mitocondria, ¿sí? Y eso realmente para la célula es supremamente importante, poder lograr ese objetivo. Cuando una célula no funciona bien por su mitocondria, realmente se enferma. Cuando se enferma es porque está atacada externamente por algunos procesos, por algunos patógenos que realmente hacen que los nutrientes no se ingresen perfectamente para hacer esos procesos de transformación. Yo sé que es complejo un poco la información que yo les estoy dando, pero es importante que la entiendan, ¿sí? Que realmente puedan identificar que hay algunos procesos que destruyen, ¿cierto? Pero para poder formar otras cosas. Y hay otros procesos que hacen lo contrario, que ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí nos dice la gráfica que la glucosa es una sustancia que contiene enlaces de alta energía, que era lo que estaba comentando.
Para que esta energía se libere es necesario romper la molécula de la glucosa. Entonces mire que ya estamos rompiendo esa molécula a través de un conjunto de reacciones catabólicas llamada glucólisis. Una vez disponible, la energía de los enlaces químicos de la glucosa se puede utilizar en otras rutas metabólicas como la síntesis de las proteínas. Entonces, mire que realmente aquí esta información es supremamente importante, porque el objetivo específico de la célula es poder generar una herramienta para poder sintetizar las proteínas, ¿sí? Y las proteínas son estructuras formadoras en los tejidos. Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, porque lo que estamos viendo me parece muy, muy importante. Doctor, estaba yo notando aquí que en lo que usted nos está mostrando, que a veces hay estructuras en nuestro organismo que por muy pequeñas que sean, tienen una gran importancia en cada desarrollo de nuestro cuerpo. Y siempre el cuerpo tiene algo que desechar y cómo absorbe todo lo que necesita. Y algo que usted nos decía ahorita, si normalmente nos dicen que de pronto no tenemos que hay procesos en nuestro organismo que no se pueden recuperar, pero también todo va en un proceso mental y como usted nos ha contado, la alimentación, cómo influye en todos estos procesos, incluyendo en el proceso metabólico. Si tenemos una buena alimentación, le vamos a dar las herramientas correctas para que este metabolismo actúe correctamente y pueda tomar lo que necesita nuestro cuerpo para poder recuperar y desarrollar o hacer nacer nuevamente estructuras que de pronto se estaban viendo deficientes o estaban muriendo en nuestro cuerpo. Sí, realmente es que así es. Si nosotros le damos al cuerpo lo que él necesita, las células van a tomar esos nutrientes o micronutrientes para poder hacer su proceso, primero que todo, como de restaurarse, de poderse recuperar. Porque si nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo células enfermas, pues van a desarrollarse patologías, ¿sí? Y hablemos, por ejemplo, de una condición respiratoria básica, sencilla, ¿cierto? Como una gripa. Mire que realmente la condición viral va a afectar muchos órganos y muchas estructuras. Dentro de ellas, un órgano importante como es los alvéolos pulmonares, ¿sí? O las estructuras pequeñas del pulmón. Si yo realmente le voy a dar a mi cuerpo aquellos alimentos que son inflamatorios, ¿cierto? O de procesos de alta fermentación, ¿qué le sucede realmente a los alvéolos pulmonares? Pues se van a obstruir y el intercambio de oxígeno no se va a dar. No Señor, voy a compartir, a poder ver estas que están dando todo. No, estas son cosas. ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si alguien desea intervenir, por favor, nos alza la manito para poderle dar el espacio. Doctor, entonces sobre esto, hay varios tipos de metabolismo y cómo se desarrollan en nuestro cuerpo. Sí, pero antes de continuar con el proceso, quiero terminar de explicarles qué sucede realmente en la parte del metabolismo, ¿sí? Para que el cuerpo o la célula que esté comprometida logre hacer ese proceso de transformación y se empiece a recuperar, ¿sí? Entonces yo les estaba comentando que en las condiciones de las enfermedades virales, el patógeno lo que hace es generar desechos y esos desechos generan toxinas y esas toxinas alteran la función normal de las células del pulmón, ¿sí? Digamos en este caso, pues son los alvéolos. Cuando esas células están comprometidas, realmente el intercambio del proceso de poder asimilar oxígeno, sí que eso lo lleva los glóbulos rojos, y poder hacer el intercambio para poder liberar ese CO2 en la transformación de lo que hace la célula, pues realmente no se va a lograr, ¿sí? Pero si yo le doy a mi cuerpo aquellos componentes para que las condiciones ambientales donde se está reproduciendo ese patógeno
no se dé, pues ¿el qué va a hacer? El patógeno como tal, llámese un virus o una bacteria, va a disminuir su proceso de reproducción. Entonces, si yo en mis alimentos estoy consumiendo grandes contenidos de lácteos y eso hace que el patógeno en sí, por sus condiciones ambientales, se reproduzca, si yo disminuyo esa producción de consumo de lácteos y le doy más bien un elemento que le sirva o un nutriente que le sirva para poder limpiar todo eso, ¿sí? Entonces las células realmente van a cumplir ese papel. Se van a liberar de toda esa cantidad de mugre, ¿sí? O de desechos que realmente están comprometidos y empieza a hacer procesos de transformación, de liberación. Hasta ahí no sé si hayan entendido como lo que yo les quería comentar, qué es lo que sucede realmente con los alimentos, ¿sí? Por eso es que, digamos, en la charla del día de hoy podemos identificar que el metabolismo puede ser algo dañino o malo, ¿cierto? Por su proceso de transformación o realmente algo que pueda ser beneficioso para nuestro cuerpo porque se pueden cumplir las dos condiciones, ¿sí? Si yo le doy alimentos de malas condiciones, pues el cuerpo lo que va a hacer es transformar lo que le llegue, ¿sí? Entonces hablemos de esas grasas transgénicas que realmente son industrializadas, donde el hígado no las puede desdoblar, ¿sí? Entonces esas cadenas, como son tan largas y tan dañinas, digamos, el cuerpo a través de los órganos que hacen procesos de transformación, nos va a indicar y nos va a decir, yo no puedo transformar esa grasa, pero se la voy a dejar como un triglicérido. Y ahí se la deja, ¿cierto? Y se la va a acumular en la parte interna de los órganos o en la parte externa de los órganos. Y eso para nosotros, o inclusive en la parte interna y externa de las arterias donde pueden generar enfermedades cardiovasculares. Entonces, miren lo interesante es poder identificar que realmente depende de mí y depende de los alimentos que yo estoy consumiendo si hace un proceso destructivo o reparador o constructivo. Vamos a mirar la siguiente lámina que nos habla del proceso anabólico, ¿sí? Que es un proceso de Doctor, transformación. Señora, por acá hay una pequeña pregunta que de pronto no sé si va a lo que estamos charlando hoy, pero sería importante que se la aclaremos a la persona que nos la comparte sobre lo siguiente. Dice por acá, ¿cuál sería la recomendación para la dermatitis en la piel y en el cuero cabelludo? Yo creo que también esto puede hablarse sobre lo que estamos tratando hoy, porque de pronto ya sabemos que el metabolismo es todo aquello que se transforma. Entonces, ¿cómo podemos ayudar para que esto cambie? bastante interesante la pregunta y me encanta que la gente haga preguntas que realmente impacten en su salud o que tengan un impacto en su salud. Porque si podemos explicar un poco el proceso, otras personas también pueden entender lo que les pueda suceder. Entonces, vamos a hablar de ese problema dermatológico, ¿cierto? Que uno puede identificar en la pregunta específica es, espérame, yo la leo por ahí. ¿Me la puede repetir, por favor, la pregunta, Martica? Sí, ya se la repito, doctor. Dice, ¿cuál sería la recomendación para la dermatitis en la piel y cuero cabelludo? Ok, mira, entonces, los procesos de dermatitis, ¿sí? Es una alteración del tejido o de las células del tejido de la piel, ¿sí? Y si nosotros podemos identificar lo que nos está pasando y hablando en el proceso metabólico, debe haber alguna reacción interna, ¿sí? Que está sucediendo, donde las células del tejido de la piel
no están asimilando correctamente los nutrientes. Entonces para que me puedan entender un poco, a dar un ejemplo cuando a las personas les sale acné, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos con el acné es empezar a extirpar, si esa ampolla que sucede, y uno identifica que es como una cantidad de grasa que hay ahí, ¿sí? Entonces uno podría identificar, ok, ¿qué le está pasando a mi cuerpo entonces? Hay una sobreproducción de células adiposas o de grasa que realmente mi cuerpo tiene que sacarlas de alguna parte las está sacando. Y normalmente lo que más se identifica en el proceso es que las empieza a generar esa reacción en la parte de la piel de la cara. Pero no solamente se da ahí, ¿cierto? Normalmente uno identifica que hay células grasas en sobreproducción en la parte de la espalda, ¿cierto? En algunas partes totalmente diferentes a la cara, que también se puede dar. Entonces, en el proceso metabólico, ¿sí? Podemos identificar que mi cuerpo está tratando de transformar esa grasa y todo lo que le sobre, que no lo pueda quemar, que no lo pueda convertir en energía, tiene que liberar, ¿sí? Entonces, por eso es que en charlas anteriores yo les decía la importancia del sistema linfático. El sistema linfático va a reconocer aquellas toxinas que tiene el cuerpo que también se pueden, digamos, encontrar en esos procesos de esas células grasas, ¿sí? Entonces, si yo realmente necesito cambiar en mi cuerpo ese problema dermatológico o dermatitis, que es una deficiencia de esos nutrientes que tiene la piel, pues debo identificar primero que todo cuáles son esos agentes o alimentos agresores que me está transformando en mi cuerpo o está haciendo procesos metabólicos que hacen que en mi piel las células de la piel no puedan transformar y no puedan lograr ese objetivo de reparar la estructura del tejido. Entonces, voy a darles una información que es muy interesante. La deficiencia de unos componentes que realmente son básicos, eh, que tomamos el mal hábito de poder conseguir en el mercado, ¿sí? Aquel elemento que es el colágeno hidrolizado, que identificamos que nos podrían servir, ¿sí? Pero yo les digo lo siguiente. Si el colágeno hidrolizado fue transformado a altas temperaturas para poderlo convertir en un polvo completamente blanco y le hemos eliminado aquellos componentes o elementos que realmente son necesarios en nuestro cuerpo para que se haga la restauración, la recuperación y la nutrición que realmente necesita mi cuerpo. Entonces eso lo podemos identificar la deficiencia de ese colágeno en las uñas, en el pelo, en la piel. ¿Y por qué en la piel? Porque en la piel, cuando hay procesos de dermatitis, esa piel se vuelve como rígida, muy, digamos, acartonada y se tiende a quebrar mucho. ¿Cierto? Es una deficiencia de aquel elemento que es el colágeno, la vitamina D, el complejo B, ¿sí? Una cantidad de elementos que realmente son importantes en la asimilación de la nutrición, ¿sí? ¿Cómo puedo revertir el proceso? Pues realmente hacer que en el proceso metabólico yo pueda entregarle a mi cuerpo aquellos componentes que al principio les estaba comentando. Hay unos componentes que se llaman nutracéuticos que son alimentos directamente hacia la célula, ¿sí? Pues sabemos que nuestro cuerpo hace esos procesos de transformación, pero si yo no tengo realmente aquellas estructuras internas que me puedan ayudar a hacer esos procesos de nutrir la célula específicamente, pues obtengo deficiencias internas en mi sistema digestivo, no logro que el intestino delgado en sus procesos de asimilación pueda llevar esos micronutrientes directamente a la sangre y posteriormente a la piel. No sé si le haya contestado o haya quedado alguna duda con respecto a la pregunta de la persona.
Bueno, parece que no hay ninguna Sí, contestación por aquí. buenos días, gracias, doctor. O sea que esto tiene que ver más con la alimentación. Sí, ¿me recuerdas por favor tu nombre? Que me gusta más Gina, las personas. Gina, Lina, gracias. Gina. Ah, Gina, sí, realmente todos los problemas de nuestro cuerpo, llámese piel, llámese cabello, llámese uñas, llámese estructuras internas o externas, siempre tienen una referencia muy importante en el proceso metabólico, o sea, en el sistema digestivo. Si yo corrijo lo que me está pasando en mi sistema digestivo, pues mi cuerpo va a reaccionar de una manera diferente y va a empezar a restaurar lo que hay en deterioro, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ver muy claro, muy claro y muy específico. Si yo tengo una deficiencia de hierro y calcio dentro de mi cuerpo, voy a identificar que ahí se desarrolla una patología que se llama osteoporosis, ¿sí? Si yo realmente le doy a mi cuerpo, no esas grandes cantidades como normalmente hacemos cuando nosotros vamos al médico y nos dan la formulita, la fórmula correspondiente o la formulación para que nosotros a través de los fármacos consumamos eso. No, ¿cierto? Podemos hacer que a través de los alimentos, ¿sí? Podamos suministrarle al cuerpo esas cantidades interesantes que las va a tomar, las va a transformar y las va a asimilar. ¿Mm? Y por eso yo les hablaba del colágeno natural. Busquen de una manera orgánica de poder asimilar ese colágeno, porque en el colágeno hay unos componentes que nuestro sistema digestivo, ¿cierto? Los va a asimilar mucho más rápido que no por la cápsula del fármaco, que lo que va a hacer es que el hígado, ¿cierto? O los órganos que están comprometidos en el sistema digestivo traten de asimilar ese componente, ¿sí? Llevarlo directamente a la sangre y colocarlo donde él lo necesita. Pero yo les hago el siguiente ejemplo para que podamos mirar. Si yo tengo problemas de deficiencia y yo estoy consumiendo grandes cantidades de hierro, ¿sí? Y mis estructuras de los huesos no pueden asimilar ese hierro, sino que me lo dejan las articulaciones. Entonces, en lugar de hacer un beneficio, estoy haciendo un daño. Por eso yo les estoy hablando del proceso metabólico. Es algo malo o algo bueno, dependiendo de cómo yo lo trabaje. Entonces, ese calcio y ese hierro va a quedar acumulado en la articulación, ¿cierto? En este caso, en las coyunturas que normalmente o de manera natural se le dice, o coloquial, entonces va a generar procesos inflamatorios y de dolor y rigidez articular. Entonces mire que realmente no estoy haciendo nada. Estoy haciendo un proceso que realmente no va a tener un beneficio dentro de mi cuerpo. En la piel sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Hay muchos elementos externos que nosotros podemos buscar, las cosméticas, en la farmacología, que nos puedan ayudar en un proceso de tratar de restaurar. Pero si la condición es un proceso interno que no se ha podido lograr encontrar cómo reparar, ¿sí? Las estructuras de las células del tejido de la piel, pues va a ser deficiente, ¿cierto? Porque me va a generar una reacción secundaria, un efecto secundario que, digamos, puede generar algún daño eh, hacia el futuro. Entonces es eso, siempre trabajemos los procesos internos metabólicos para lograr que lo que yo tenga en deficiencia o en proceso de reparación se logre. Gina, ¿está correspondiente la respuesta? ¿Está bien? ¿La entendió? Sí, gracias, doctor. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar del proceso anabólico. Realmente el proceso anabólico es bastante interesante porque es un proceso constructivo que consume energía química para formar moléculas más complejas a partir de estructuras simples, como la síntesis de proteínas. Entonces, aquí acuérdense que el catabolismo es un proceso destructivo para generar algo. Aquí es un proceso constructivo
para poder hacer una síntesis de algo supremamente importante dentro del cuerpo, que es la síntesis de las proteínas, la formación de lípidos y los polisacáridos. Entonces, el ejemplo que yo les estoy dando aquí en la gráfica es como realmente la planta hace ese proceso anabólico, ¿sí? Que toma nutrientes a través de la raíz, hace unos procesos de transformación, porque tiene una interacción no solamente de lo que hay en el ambiente, sino de la luz solar, del oxígeno que está en el ambiente, para que a través de ese proceso haga la transformación y la creación de lo que son los frutos, ¿cierto? Entonces, en nuestro cuerpo, hagamos de cuenta que está sucediendo esa reacción para poder generar estructuras supremamente importantes que nos ayudan a reconstruir y formar, ¿cierto? Entonces, para que me puedan entender cómo realmente un bebé que nace, ¿cierto? Empieza a desarrollarse y a formar sus estructuras y a crecer. ¿Cómo lo hace? A través de estos procesos anabólicos y catabólicos. ¿Cierto? En la gráfica aquí nos dice que son reacciones químicas que se producen en cadena, una detrás de otra, que dan por resultado un producto más complejo que el inicial, utilizando la energía. A menudo depende del tipo de organismos, ¿sí? Porque no todos los organismos funcionan igual. ¿Qué se trata? Bueno, continuamos. Aquí voy a hablarles de unas estructuras que llaman las hormonas, que realmente hacen estas dos funciones, hacen procesos anabólicos y hacen procesos catabólicos. Entonces, por favor, escriban, ¿cierto? Grábense en esta información porque es importante eso que les estoy dando. De las hormonas, ¿cuáles son procesos anabólicos? Los estrógenos, la insulina, las estructuras de grasas y las testosteronas, ¿sí? Y procesos catabólicos lo hace la adrenalina, el cortisol, las citoquinas y los glucagón, o el glucagón como tal, ¿cierto? Entonces son dos estructuras hormonales que tienen esas dos condiciones, ¿sí? Hacen procesos de transformación de energía por formación y hacen procesos de destrucción de energía o de procesos de destrucción para generar energía. Ténganlas muy presentes, ¿cierto? Porque si yo tengo grandes cantidades de adrenalina, lo que estoy haciendo es un proceso de una sobreproducción de energía muy alta, ¿sí? Para poder quemar lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tengo unas emociones muy fuertes o una estructura de ejercicio bastante activo, lo que estoy haciendo son procesos catabólicos, ¿sí? Pero si yo, al contrario, estoy, digamos, tratando de que mi cuerpo produzca estrógenos, ¿sí? Necesito, a través del proceso metabólico, hacer procesos de anabolizar o transformar a las estructuras que están llegando a mi cuerpo para poder producir estrógenos, ¿sí? O sea, una formación de unas estructuras internas que va a necesitar mi cuerpo para hacer una función específica. Entonces, no sé si entiendan esta partecita que es importante que la asimilemos en nuestras mentes para poder identificar que nuestro cuerpo hace las dos funciones y las puede hacer al mismo tiempo, ¿sí? Porque son estructuras de formación en cadena. Las puede hacer a través, por decir algo, si yo estoy haciendo ejercicio, puedo estar activando esa adrenalina, pero muy funcional internamente estoy produciendo también estrógenos, ¿cierto? O también estoy produciendo insulina, o también estoy produciendo testosterona, ¿sí? Entonces, las funciones se cumplen en ambos aspectos. Vamos a hablar aquí respectivamente de algo que se llaman sustratos o enzimas. No sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta. Pues no sé, por acá voy a mirar a ver si alguien ha escrito algo, no veo en el momento nada, pero entonces algo que es muy bonito es que ambas funciones se dan al mismo tiempo. O sea, tanto sinceramente todo es una balanza. Tanto la negativa como la positiva se van entrelazando a medida que vamos funcionando en el día a día de nuestro cuerpo.
nuestro organismo como nunca duerme, entonces cómo todo esto se va activando de una u otra forma. Dependiendo también de ciertas condiciones, hay unas que se alteran más o funcionan más que otras, es lo que voy entendiendo. Sí, realmente es eso. Porque, por ejemplo, si yo tengo un sistema nervioso completamente excitado, puedo estar produciendo grandes cantidades de adrenalina, ¿sí? Pero si yo tengo un sistema nervioso deficiente o lo contrario de excitado, ¿sí? Entonces también puedo identificar que algunas de las funciones anabólicas se vuelven deficientes, ¿sí? Entonces, todo eso, lo que estabas hablando, debe ser un equilibrio correspondientemente. Yo tengo que identificar qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo, cómo es que ese cuerpo está generando esas alertas, ¿sí? Dentro de mí, porque el cuerpo es tan inteligente, y yo lo hablaba con un paciente en estos días, yo le decía, su cuerpo genera tantas alertas que usted no le ponemos cuidado. Por decir algo, tengo una toxina en el sistema digestivo. Entonces, él al inicio le puede generar unos retorcijones, ¿cierto? En el sistema digestivo y uno dice, ah, no, sí, eso ya pasó. O voy y compro un fármaco para poder que mi estómago ya no haga esa reacción, ¿sí? Entonces lo dejamos ahí quietito. Pero él vuelve y otra vez empieza a reaccionar y es otro más fuerte, muy posiblemente ya se desencadene algo que para poder eliminar esa toxina genera una condición de diarrea, ¿sí? Y decimos, listo, otro, voy a la farmacia, compro otro medicamento para poder controlar los procesos diarreicos y los controlo. Pero ya en la tercera instancia, él dice, no, ya no puedo controlarle esto porque usted lo único que está haciendo es dándome más condiciones para que yo no pueda controlar o no pueda mejorar lo que está sucediendo en el sistema digestivo. Entonces le voy a pasar una alerta a su sistema nervioso central, que es su cerebro, generándole mareos, náuseas, ¿cierto? Unas condiciones que realmente hacen una reacción muy fuerte en su cerebro, que inclusive le puede desencadenar procesos de migrañas continuas, ¿sí? Entonces, mire hasta dónde realmente nuestro cuerpo en estos procesos metabólicos reacciona de manera muy agresiva para que nosotros le damos la atención prioritaria, ¿sí? Y podemos identificar aquellas condiciones que hay en el sistema digestivo que están generando una deficiencia o un problema, ¿sí? Entonces, si yo realmente le pongo atención a mi cuerpo, puedo identificar cuál es el alimento agresor que me está generando ese desorden. Hablamos otra vez de los lácteos. Si yo puedo identificar que es una condición de algún lácteo o algún alimento agresor, ¿sí? Como por ejemplo las harinas o los granos, ¿sí? O los alimentos industrializados como las salsas, entonces yo voy a quitarle eso para que en el proceso de la transformación no se vuelva tan agresivo, ¿sí? Y en lugar de hacer, digamos, esa metabólica, ese proceso de transformación de alimentos, ya logre específicamente identificar que puede corregir esa condición, ¿sí? Puede disminuir, digamos, esa sobreproducción de patógenos que pueda ser una bacteria, un virus o un parásito inclusive, ¿cierto? Identificaba en estos días con un paciente que tenía una condición de una tos muy crónica que no se podía aliviar. Cuando le hago yo el examen correspondiente, podemos encontrar que el, el patógeno que estaba desarrollando las condiciones ambientales para que la bacteria y el virus se mantenga, realmente ya estaba en el torrente sanguíneo, disminuyendo su condición de que el sistema inmune pueda activarse fuertemente y poder atacar estos patógenos. Entonces, mire que realmente es importante que poderle poner atención, ¿sí? A mi cuerpo para que pueda, digamos, tener un equilibrio en esos procesos de esas estructuras que están dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? O son procesos anabólicos o son procesos catabólicos. Hasta ahí, Doctor, señor. nos quedan 5 minuticos.
Pero yo quiero que usted nos dé 3 tipsitos pequeñitos para estos 5 minutos que nos faltan para que las personas se queden más conectadas para dentro de 8 días. Ya que estábamos hablando de los alimentos y todo eso, compártanos algo pequeñito en estos 5 minutos sobre la nutrición que podemos adquirir para poder ayudar a estos procesos. Muy buena pregunta. Sí, realmente es mucho lo que podemos hacer para nuestro cuerpo, ¿sí? Si yo realmente los procesos de transformación para el sistema digestivo le queda mucho más fácil hacer procesos metabólicos en cuanto a las verduras, a las frutas y a las proteínas sanas, ¿cierto? Entonces son 3 estructuras supremamente importantes. Yo puedo en mi plato alimenticio poder tener un equilibrio en estos 3 elementos, ¿cierto? Unas verduras que realmente sean de fácil asimilación en mi sistema digestivo. Pero hay muchas personas que me dicen, perdón, doctor, es que yo no asimilo muy bien o tengo una intolerancia a. Yo no puedo comer brócoli, yo no puedo comer pepino, yo no puedo comer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algo internamente dentro de su sistema digestivo tiene una deficiencia de, ¿sí? Y eso realmente lo tenemos que identificar, que a nuestro cuerpo necesita unas bacterias completamente sanas y debo suministrarle lo que es esa microbiota que realmente necesitamos dentro del sistema digestivo y son los probióticos, ¿sí? Entonces, si yo le nutro o suministro a mi cuerpo aquellos probióticos que son bacterias que hacen procesos de fermentación sana, no agresiva, puedo lograr que esa condición que yo tengo sea completamente restablecida. Y eso es bastante interesante porque lo puedo identificar, ¿sí? Entonces, si yo no asimilo algunos productos o algunos elementos dentro de la parte de la nutrición de los vegetales, si yo le suministro estas componentes, que es a través de los probióticos, y yo vuelvo y hago la asimilación de ese componente dentro de mi ingesta, puedo identificar que ya no voy a tener ese problema, porque ya esa microbiota está completamente sana y restablecida, que lo que hace es desdoblar en el proceso metabólico y convertirlo en esos micronutrientes. Entonces es importante esa partecita, ¿sí? Hasta aquí, pues realmente es como el tip que les puedo dar, ¿cierto? Buena cantidad de verduras, ojalá sean orgánicas, dentro de lo posible, una muy buena proteína sana, ¿sí? Y algo de, correspondientemente, de esos oligoelementos que son completamente necesarios dentro de mi sistema, ¿sí? Hay mucho dentro de la naturaleza y de la nutrición que podemos lograr esos objetivos, que podemos alimentarnos con esos componentes verdes, o sea, esa cantidad de colores que tiene la naturaleza, que son vitales dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, hablamos de esos frutos rojos, ¿cierto? Esos componentes verdes, esos componentes amarillos o intensos, que realmente ayudan a que nuestro cuerpo haga esos procesos de transformación anabólica y catabólica. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta antes de que cerremos esta charla del día de hoy. Que mire que Pues realmente en dimos el chat como, se pueden ver más, pero los invitamos para dentro de 8 días para que sigamos con esta charla, que esta es una abrebocas de la importancia del metabolismo en nuestro cuerpo. Yo complemento mi nutrición, por ejemplo, hablando sobre ayudar a mi microbiota con algo espectacular que conocí hace algún tiempo y espero y sé que vamos a hablar más adelante de ello, del Optimizer rojos y verdes, que es un nutriente adicional natural que nos ayuda a que nuestro organismo funcione mejor, porque son 50 microsemillas de frutos rojos y verdes que ayudan a potencializar cuando de pronto tenemos esa deficiencia nutricional para que esté mucho mejor. Entonces, les recuerdo nuestro canal de YouTube. El doctor Moisés nos lo compartió en el chat. Vamos a esos espacios, vamos a ir a recordar estas charlas. Nos esperamos dentro de 8 días para seguir sabiendo
cómo es de importante el metabolismo, cómo Martica, se perdóname, transforma. te interrumpo. Dígame, doctor. Georgina creo que tiene la mano levantada, creo que quiere hacer alguna pregunta. Buenos días, doctor Moisés y Marta. Muchísimas gracias por esta presentación. De verdad, doctor, que no había podido entrar y hoy me di la oportunidad de entrar y es espectacular uno saber cómo se puede alimentar y cómo es la función de nuestro cuerpo en el metabolismo. Muchísimas gracias. Es una información de muchísimo valor. Un abracito o abrazote y que tengan un bendecido día. Con mucho gusto, Georgina. Para eso estamos. Qué rico que hayas podido ingresar en el día de hoy y mira, qué tan rico cuando uno a veces no ha podido entrar a unos espacios y se le da la oportunidad de estar en ese, es porque es el momento exacto para que tú escuches de pronto algo que te hacía falta o que te va a complementar a lo que estás haciendo o a desarrollarte mejor. Entonces, por eso los invitamos dentro de 8 días a las 9 de la mañana, hora Colombia, y no importa de qué país del mundo te conectes o invites a tus amigos y familiares para que aprendan a cuidarse y a darse cuenta de la magia que es el cuerpo humano, lo maravilloso que es, pero todo depende también de nosotros, cómo lo podemos fortalecer y ayudar.